nuevamente, así, aunque sea sorpresivamente que hoy nos está tocando en forma virtual, cuando supuestamente hoy iba a haber clases presenciales. Pero bueno, todo será por las condiciones imprevistas del tema del incendio del vertedero, en que a mediodía pues me avisaron de que efectivamente las clases iban a ser virtuales y no presenciales. Bueno, entonces vamos a tener que trabajar de esta manera, esperando de que todo se arregle y ya el día jueves nos podamos ver nuevamente en forma presencial allá en la facultad. ¿Estamos todos? ¿Me están escuchando bien? Es que empiezo a hablar y como no oigo a ninguno ni veo, entonces se queda uno pensando, ¿verdad? ¿Será que estoy hablando puro loco aquí enfrente de la lap? Pero bueno, ya. Ah, bueno, perfecto. Es que se siente uno mal ahí solo hablando y no oye a ninguno por ahí. Aquí estamos, Lica, aquí estamos. Sí. Ah, vaya, qué bueno. Bueno, entonces con eso que sorpresivamente nos tuvimos que ver por este medio, pues vamos a tener que continuar con lo que estábamos viendo y ver algunos delitos que son bastante sencillos, no son nada complicados, que se refieren a lo que es falsedad personal. Los que sí necesitan mayor explicación son los del 340 en adelante, pero estos son bastante sencillos, que como les digo, la mayoría pues no tiene resultado y que no son delitos así complicados como para el análisis. Entonces, lo único que tenemos que ver bien es qué es lo que se está regulando y qué es lo que se está sancionando en esos casos. Bueno, uno de los primeros delitos que aparecen ahí en los delitos de falsedad personal es usurpación de funciones, artículo 335, ¿verdad? Entonces, por favor, alguien que lea el 335, ¿a qué se refiere la usurpación? Eric. Usurpación de funciones. Quien sin título o causa legítima ejerce actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial sea sancionado con prisión de 1 a 3 años. Se reforma el artículo 336 con el artículo 4 del decreto número 38/2000, el cual queda así: usurpación de calidad, quien se arroga de título académico ejerce actos propios. Pero ese sería solo el 335, por favor, solo ese, miremos, usurpación de funciones. Solo por eso. Vaya, solamente los otros, pues lo vamos a ver así, consecuentemente, pues, que no es problema con la usurpación de calidad. Bueno, usurpación de funciones, pues ya vieron, pues una persona que sin ninguna causa justa, sin ninguna circunstancia legítima, se apropia pues, de la función de una autoridad o un funcionario. O sea, recuérdense que los funcionarios públicos o las autoridades, pues bueno, ellos realizan lo que la ley los faculta para hacer, de acuerdo al principio de legalidad administrativa. O sea, las personas, los empleados o funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les autoriza o está dentro de sus funciones o de funciones legales. En este caso, pues hay una persona que se atribuyéndose carácter oficial, ¿verdad? Realiza estos actos, el acto de esa autoridad o de ese funcionario sin que le corresponda, ¿verdad? Eso es lo que se está precisamente arrogando, ¿verdad? Pues hace poco estaba viendo sobre un caso de alguien, creo que del Ministerio de Salud, o no me acuerdo qué entidad era, que se estaba haciendo pasar por secretaria de la entidad y que obviamente no tenía esa función y estaba citando o convocaba o se reunía con no sé qué personas a las que ella está, con las cuales se reunía. Entonces ahí tenemos un caso, como quien dice, de la vida real, de alguien que está usurpando funciones que no le corresponden, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí vemos que cualquier persona sin título o causa legítima ejerce actos propios de autoridad o funcionario. O sea, como le digo, puede ser de que en una situación de emergencia
puede alguien atribuirse esa función. Por ejemplo, ¿verdad? Si el presidente, en ausencia del presidente, las funciones las asume, obviamente, el vicepresidente. En este caso, nosotros de Guatemala, pues es la vicepresidente, que es la que asume la función de presidente. Y obviamente, si por alguna razón el presidente se enfermara y lo tuvieran que hospitalizar o una emergencia, pues obviamente ella tendría que asumir la función que le corresponde. En ese caso, pues no hay problema porque dentro de las funciones que tiene la vicepresidenta, de acuerdo a la ley, es asumir las funciones de presidente en causa de ausencia o de alguna manera, alguna emergencia, pues asumir esa función. Pero si a alguien no le corresponde esa función, pues obviamente estaría en un caso de usurpación de funciones. Entonces, la persona que sin título o causa legítima ejerza actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será funcionado con prisión de 1 a 3 años. No sé, ¿hay alguna duda al respecto? ¿Algo que quisieran que se explicara? Yo, licenciado, una pregunta. ¿Ese artículo tiene elemento normativo? No. Sin título o causa legítima ejercer actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial. Simplemente asumir o prácticamente ejercer o apropiarse de una actividad que no le corresponde, sino que le corresponde a nada más a una persona que tenga las calidades de funcionario o empleado público o que ejerza esas funciones. Entonces, como le digo, el delito es bastante sencillo, no hay resultado, no hay elemento normativo, ¿verdad? Obviamente solo es, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Disculpe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digamos, de uso oficial, pero vamos a ver, el uso oficial así ampliamente, digamos, si yo trabajo en la Kellogg's y entonces oficialmente puedo presentarme como vendedor ante los tenderos, digamos, o cobrador. Sí, pero en este caso... pero en este caso solo estamos hablando digamos, de una administración pública. entidad de administración pública. De la administración pública, nada más, exclusivamente administración pública. Pero entonces ahora voy a la pregunta del compañero anterior, porque yo cuando lo leí sí me causó un poco esa duda, porque de alguna manera que sea oficial también es normativo, o como son todos, pues no es normativo. Por eso digo, lo que pasa es que cuando vemos el verbo rector o la acción, sin título o causa legítima, ejerza funciones propias de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial. Nada más. O sea que si sin ninguna causa legítima, asume con funciones, como quien dice, oficiales, que solo le corresponden a un funcionario o empleado público. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Nada más. Entonces, como le digo, no hay resultado, no hay elemento normativo, cualquier persona puede cometer ese delito y obviamente pues el delito en sí es hacer lo que no le corresponde. Como le digo, la sanción que le correspondería a ese personaje que se está haciendo pasar por secretaria y al menos parece que algunas funciones las está tratando de ejercer. No sé si es atender a la gente o citarlas no siendo secretario, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese caso es que las funciones que realiza, no la calidad de funcionario, pero la función que está realizando, eso es lo que se está usurpando, ¿verdad? Atender al público, identificarse como secretaria, no sé si también citaba a algunas personas para que llegaran a platicar con ella. Entonces, eso es lo que efectivamente se está sancionando. El análisis, como le digo, no requiere mayor problema. Es un delito de acción, no de resultado. No hay elemento normativo, no hay elemento
COP, ¿verdad? Que pudiera darse, ¿verdad? Entonces, no sé, eso es lo único que correspondería en este caso en el tema de usurpación de calidad de funciones. Propios de autoridad o funcionario. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a la usurpación de calidad, que esto es, como le digo, también algo que también se mira con cierta frecuencia. Por favor, 336. Gracias, Andrea. Bueno, como ven ustedes, en este caso, en el tercero, para que no se confundan de una vez, porque inmediatamente les llama la atención, en el tema de se derivar de perjuicio, esto es nada más una agravante. Es un agravante, no es un elemento del delito. Si se derivare perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede se elevará en una tercera parte. Por lo tanto, solo es una agravante. Si se da ese resultado de perjuicio a tercero, lo que hace es que la aumenta la pena, obviamente, la pena a imponer, que será de 5 a 8 años, que será, como quien dice, no, que es de 5 a 8 años, y en este caso, pues se eleva en una tercera parte. O sea, la pena de 5 a 8 años se eleva a una tercera parte. Entonces, ahí únicamente tenemos que es la usurpación de calidad. En caso concreto, ¿en qué casos pueden ustedes identificar que hay una usurpación de calidad? Y que es muy identificativo por la carrera que tenemos. Podría ser en una forma, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que esperaba es que dijeran que en el caso de nuestra profesión son a los que nosotros llamamos huizaches. No son abogados ni notarios, pero andan realizando funciones de abogados. Incluso ofrecen sus servicios profesionales, sobre todo a las personas que están a veces detenidas o algo así. Entonces ellos andan actuando como tales. Es el que nosotros identificamos como huizache. A eso me refería en el ejercicio de nuestra profesión. Y obviamente también esto existe, también se realiza en otras profesiones. Hay personas que no tienen la especialidad o a veces no son médicos y andan trabajando de médicos o obviamente arrogándose una especialización en cuanto a la medicina, pues, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos claramente una usurpación de calidad. Muy interesante es al leerse que dice se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales sin tener título o habilitación especial. O sea, no tiene el título profesional, pero tampoco tiene una habilitación especial. En este caso, ¿quiénes podrían ser? No necesariamente en la función de abogados, pues. Hay algunos que tienen una habilitación especial para ejercer cierta función. En el caso que se me refería yo... Como adulto, no.
¿Ah? Pueden ser las comadronas. Las comadronas en ciertos casos, o obviamente también los paramédicos. Aunque claro, las comadronas en este caso ya hay algunas que ya tienen el título de comadronas, pero con anterioridad, pues obviamente la calidad que le reconocía la sociedad de comadronas, y además que no había quien más pudiera eh, realizar las funciones que estas personas realizaran. Pero ahorita, por ejemplo, que ya están tituladas, ya hay una formación más o menos de capacitación para ser comadronas y tener un diploma que los habilite a actuar. Claro, están actuando en función de ginecólogos, ¿verdad? O ginecólogas. ¿Mm? Entonces, obviamente, ellos están ayudando o contribuyendo al parto, ¿Mm? A que se realice ¿Los paramédicos tendrán algún título? Es que le dan esa calidad a los paramédicos, que no son médicos, pero de alguna manera se les da ese título en los bomberos porque realizan funciones de médico. Atienden inmediatamente, atienden en los primeros auxilios, incluso creo que suturan heridas o cuestiones así, que esa es una actividad, ¿verdad? O actos que únicamente los podría tener, por ejemplo, un médico. Entonces los paramédicos de alguna manera también les dan ese reconocimiento o esa calidad, que actúan como que si fueran médicos en situaciones de emergencia. Claro, hay cosas que tienen límites, ¿verdad? Obviamente no van a poder hacer eso, una intervención quirúrgica, pero los primeros auxilios sí los pueden prestar. Eric. Licenciado, ¿y los médicos naturistas también podrían encuadrarse dentro de esto? ¿Los médicos qué? Naturistas. No le escuché bien, no le entendí bien. ¿Médicos qué? Naturistas. Sí, licenciado. Bueno, es que lo que pasa es que realmente los médicos naturistas usualmente no atienden este tipo de cosas. Los naturistas únicamente dan medicamentos, como quien dice, no químicos. Naturistas es que dan masajes o dan tecitos, hojitas y todo, que incluso, no me recuerdo cómo se llama, pero hay médicos que tienen esta ya como formación o especialización, en el cual son médicos, no me acuerdo cómo se le llama. Pero sí tienen un nombre especial estos médicos, que no atienden así con medicinas y medicamentos, sino que recetan cosas orgánicas, medicina orgánica, o no me acuerdo cómo es que le llaman también, homeopatía, exactamente, Margarita. Muchísimas gracias. Homeópatas. Homeópatas precisamente realizan, pero esto ya es como una especialización casi como de médicos, ¿verdad? Son homeópatas. Estos, como te digo, no recetan de químicos, sino que todas las recetas son vegetales o hojas o cosas así, que es donde sin necesidad de atender esos químicos. ¿Mm? Exactamente, a esos me refería. Entonces no tienen ellos, ahí en ese tiempo, no tienen estas personas ni título ni una habilitación especial para realizar la función que supuestamente deben de realizar, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este caso es lo que se está haciendo. Y a eso se le llama, pues obviamente, usurpación de calidad. Está usurpando o se está apropiando de un título académico que no tiene, o está ejerciendo la función que solo puede realizar un profesional graduado o habilitado. Entonces, creo que eso es lo que debemos entender en cuanto a la usurpación de calidad. No sé si existe alguna duda. Arrogarse título académico o ejercer actos que competen a profesionales. Incluso para el COVID creo que hubo un caso de alguien que se hacía pasar por médico en el interior del país, que supuestamente él tenía la receta mágica, o que él sabía cómo curar el COVID, o no sé si cómo vacunarla. Creo que era cómo curar el COVID. ¿Sí, Catherine?
Sí, Lick, yo entonces tengo la duda de si se le coloca la probabilidad de que termine en resultado. No, no se coloca porque ese Ah, simplemente es un agravante. No es ok. un elemento del delito, sino es un agravante. Ok. O sea, Siempre que si sea por condicional se va a aplicar esto de que es un agravante o un atenuante. agravante, es Sí, pero agravante. me refiero a casos como que dice en caso de ser culposo o ser por culpa, entonces ahí se No, no, quemaría. no. En este caso solamente es, si al caso hay un perjuicio, entonces la pena se agrava. Ah, Eso ok. es lo único. Pero el delito en sí, originalmente, no es de resultado. Ok. Si acaso se diera un resultado, entonces se impondrá una pena más grave. Ok. Eso es lo Está único que bien. está señalando ese tercer párrafo. Gracias, Lick. Ajá. O sea, básicamente, usualmente, sí tampoco tiene, Giselle. Por eso le digo, tampoco tiene resultado ni nada, sino que si acaso tuviese resultado, eso ya es un agravante. Pero el delito en sí no incluye el análisis de resultado, ¿verdad? Si eventualmente eso sucediera, entonces la persona obviamente se le aumenta una pena, le aumenta la pena. Entonces, como le digo, no es complicado, al igual que el anterior, que es usurpación de funciones. En todo caso, se están apropiando o están realizando actos que no les corresponden, o en este caso se atribuye un título que no lo tiene. Decir que es abogado, decir que es médico, decir que es ingeniero o cualquier otra formación, ¿verdad? Cuando efectivamente no lo es. Eso es lo que principalmente se está sancionando, ¿verdad? Eso es lo que se está sancionando básicamente. Si eventualmente, si por casualidad hay resultado, bueno, se agrava la pena. Nada más. ¿Alguna duda al respecto? Si tomamos el silencio como que no la hay, tenemos entonces el uso público de nombre supuesto. Uso público de nombre supuesto. Por favor, el 337. Eric. Uso público de nombre supuesto. Quien usare públicamente nombre supuesto será sancionado con multa de 500 a 3.000 quetzales. Si el uso del nombre supuesto tuviera por objeto ocultar algún delito, eludir una condena, ocultar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Bueno, entonces, obviamente ese ese segundo párrafo es nada más una agravante. Pero fíjense y lean bien, ¿verdad? Si acaso, ¿verdad? El uso no tiene por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción, fíjense usted, además de la sanción señalada, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Y que Es, se tomaría igual que como los anteriores que hemos visto como un doble delito que se establece en uno mismo, porque se coloca a la persona que usare públicamente nombre supuesto y a quien el uso del nombre supuesto tuviera por objeto ocultar algún delito. entonces, entonces, ¿cómo se debe interpretar ese norma? Sí, de alguna manera, pues sí podríamos decir, ¿verdad? Que es lo que esperaba oír de Catherine, que es un agravante, ¿verdad? Que es un agravante. Pero cuando ahí se señala eso que además de la sanción señalada, se impondrá irreversible prisión de 1 a 2 años. ¿Cómo debemos interpretar eso?
Bueno, ya que están el silencio, quiere decir de que sí es un agravante y se aplicará la multa porque el delito ¿cómo se llama? De uso público de nombre supuesto tiene una pena de multa. Y si acaso fueran las circunstancias que se establecen en el segundo, además de la multa, o sea, se le aplica la multa, pero también se le aplicará una pena de prisión de 1 a 2 años. Es decir, en este caso se convierte en una pena mixta. ¿Cuáles son las penas mixtas? De las simples o sencillas. ¿Qué significa esa pena mixta? Eso lo tuvieron que ver cuando vieron lo relativo a la pena. ¿Que tiene ambos, multa y prisión? Sí, solamente se pone 2. Cuando hablamos de nosotros de pena mixta, si no es que lo recuerdan, la pena mixta es la aplicación de 2 o más penas principales. La multa es una pena principal, así como la prisión. Entonces, es una pena simple o sencilla si solo hubiera, como quien dice ahí, la multa. Pero en este caso, en la agravante, este delito se le sancionará con una pena mixta, una pena de multa y una pena de prisión a la vez. Entonces es una pena mixta. Así es como se identifica técnicamente a este caso. Si hay agravante, si hay una de las circunstancias señaladas ahí, se le aplicará una pena mixta consistente en la pena que tiene el delito de multa y además una pena de prisión. Entonces, el agravante es que se convierte en una pena mixta, pena de multa y pena de prisión. ¿Verdad? Sí tenemos claro eso. Bien, si tenemos claro esto que es relativo a la pena como agravante, ¿qué es eso de uso público de nombre supuesto? ¿A qué se refiere? Porque normalmente muchos de nosotros utilizamos un nombre distinto. Tal vez si uno tiene su nombre, pero le gusta que lo llamen de otra manera y así se identifica y lo usa constantemente. Sí, por ejemplo, hay unos que se llaman, por ejemplo, José Armando, pero coloquialmente y en casa le dicen el Chepe o Pepe. No le dicen José Armando, ni Armando, ni José, sino le dicen vos Pepe. Y entonces así a nivel familiar e incluso las amistades de la familia y todo, lo conocen como Pepe o a veces le ponen hasta Pepín. Algunos ya no lo utilizan porque como es un nombre de un payaso, pero le ponen Pepe, Pepín y un como nombre, ¿verdad? Obviamente Margarita sí, efectivamente es utilizar un nombre que no está registrado en el RENAP, porque obviamente ustedes recuerdan claramente su derecho civil cuando dicen cómo se identifica una persona. O si les pregunto directamente a usted cómo se identifica, qué es lo que regula el Código Civil respecto a esa pregunta o a esa cómo se identifica la persona. Con el nombre, ¿no? Con el nombre no. No, o sea, con el nombre. Hable bien, patojo, Luis Pablo. Recuérdense que como abogados tenemos que ser chispudos para contestar. Si contestamos mal, cabal, que ahí nos pescan. Sí, o sea, usar un nombre distinto, ¿verdad? Que es prácticamente el problema es de identidad. No se está identificando cómo se llama, pues. Pero claro, si así familiarmente usted utiliza esos nombres, pues no requiere mayor problema, porque la mayoría, como le digo, tenemos un nombre distinto y nos conocen en casa por un nombre distinto y los amigos así de la casa, pues nos conocen por eso, la chiqui, la colocha a veces, ¿verdad? La colo, o así, nombres que coloquialmente utilizamos. En este caso, la diferencia y por qué no
es delito ese caso que Pepe o Pepín o Chepe, es precisamente porque se usa públicamente nombre supuesto. Quiere decir que en cuestiones oficiales y todo, viene y esta persona se identifica, que es llamándose Juan López, de repente resulta identificándose como Vicente Pérez, por ejemplo. Eso es usar un nombre, un público de nombre supuesto, pues usar o identificarse con un nombre que no le corresponde, que no cumple con las normas establecidas en el Código Civil. Porque como le digo, si yo le digo a usted cómo se identifica, usted tiene que decir su nombre completo. ¿Y con qué se identifica? O en otras palabras, ¿con qué acredita que usted se llama así? Pues obviamente ahí tendré mis documentos de identificación. Pero obviamente eso es lo que está supuestamente pasando. Que obviamente al decir ahí, usar públicamente nombre supuesto, ¿qué está diciendo ahí en esa frase? Por ejemplo, que un abogado, digamos, haga un acta y ponga firma el licenciado Chepe o algo así, porque Bueno, ya sería algo público, ¿no? No, pero ya como abogado es muy difícil que en un acta notarial, así como notario, pueda poner algo así, ¿va? Es difícil que eso lo hagamos de esa manera, ¿verdad? Porque obviamente tiene que ir el nombre completo del abogado conforme está registrado. Difícilmente se va a hacer, ¿ah? Pero, ¿qué es eso? En parte, pues el ejemplo suena bien, pues. El tema, no sé, Luis Pablo, no sé qué iba a decir. Sí, iba a decir que tal vez eso se refiere a que una persona use ese nombre supuesto para ya actos legales. Para identificarse exactamente, públicamente quiere decir en todas partes, ¿verdad? A cualquier lado que vaya, con cualquier persona, él está utilizando un nombre supuesto, a manera de poder evadir algo o poder esconder algo, ¿verdad? Evitar que lo identifiquen. Pero obviamente tiene que ser uso público. O sea, uso público quiere decir... Eso vendría a ser elemento normativo, ¿verdad? Eso también quiero que también era lo que tenía que resaltar, que el utilizarlo públicamente es el elemento normativo, porque privadamente, como dicen a mí, yo me conocen como el Pepín, el Chepe, el apodo que nos ponen en la casa, ¿va? Por decirlo de alguna manera, ¿va? El Pepe, Pepín y todo, pero eso es prácticamente en carácter privado, porque cuando ya se tienen que identificar y alguien pregunta su nombre, por favor, ¿verdad? Entonces ya dice José, tal cosa. Ahí dicen su nombre completo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces, eso es algo que debe caracterizar. Públicamente quiere decir en todos los ámbitos de su actividad, él se identifica con un nombre supuesto. Si es en familia, pues no hay problema. Ahí privadamente, en familia y todo, pues no importa que se diga Pepín, Pepe, Chepe o algo así, ¿verdad? Como normalmente decimos. Por eso es que a veces digo yo, tenemos 2 nombres y 2 apellidos, ¿verdad? ¿Y por qué al final nos resultan diciendo? Porque a veces, también a veces no muy nos gusta que nos digan así. Hay gente que por alguna razón no le gusta que no le digan. ¿Ah? Perdón, que voy hablando aquí, no me desconecté. Bueno, exactamente. Entonces, tuve que moverme y ando así en las calles de la ciudad. Bueno, perfecto. Desde la mañana, según yo iba a ir a la U, ¿no? Sí, sí, así íbamos. Yo a mediodía que iba ya en dirección a la U, fue que me llegó la noticia. Entonces tuve que regresar. Y de la cólera pasé a un restaurante de un amigo mío y pasé comprando alguna comidita. Qué pecado. Para quitarme la cólera, dije yo. Bueno, entonces definitivamente en este caso, como le digo, el nombre supuesto se usa públicamente. Prácticamente ese nombrecito que nos dan a nivel familiar, pues es privadamente, no es públicamente, y yo me ando identificando con ese nombre, sino que es en particular. Ahora, obviamente,
hay, como ya vimos, ¿verdad? Un agravante, ¿verdad? Y bastante grave el agravante, porque ya veo que lo sancionan fuertemente, porque dice, si el nombre supuesto se tuviera por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar perjuicio al Estado o a un particular. Usualmente o con mucha frecuencia vemos que o hemos visto en la prensa de que hay personas que detienen y cuando la persona se identifica está utilizando un nombre supuesto, sobre todo con el tema de las pandillas o el tema de drogas, ¿verdad? Que la persona anda diciendo o anda identificándose con un nombre distinto al que evidentemente tiene, porque el nombre, si usan su nombre real, pues ya saben de quién se trata o a quién es a la persona que se refiere. Entonces, usualmente, ¿sí? Disculpe, es que usted mencionó el código, la ley civil, ¿verdad? Entonces, el Código Civil, hay un reconocimiento de nombres, ¿verdad? Que uno sí. practica en algún momento de su vida, ¿verdad? Digamos, yo me llamo Raúl A. Maloquín O. Y todas las mezclas posibles. Ahora bien, las personas que cambian el nombre, como digamos nuestro padre de la patria, Tres Quiebres, ahora se llama Tres Quiebres, Sí. ¿verdad? Sí, pues. Entonces, ahí ya ese es, a partir de cierta época, es un nuevo nombre. Claro. Lo que pasa es que también tenemos un nombre artístico y también se conoce también los seudónimos que usan los artistas, ¿verdad? Pero Tres Quiebres se fue a cambiar el nombre, parece Por que eso le digo, podría sí, ser eso, ¿verdad? porque Pero un alias no le estaba hablando yo, él sí. Se agregó el nombre Tres Quiebres. Sí. Entonces yo lo que les iba a decir era que efectivamente, que uno, si usa un nombre distinto, puede legalizar ese nombre distinto a través de una identificación de persona, ¿verdad? A través de una identificación de persona, o si no le gusta el que tenía, obviamente un cambio de nombre, porque no le gusta el nombre con el cual lo bautizaron y quiere ser, porque a veces ponen unos nombres de futbolistas también a los pobres hijos y que también es feo y sirve para que se estén burlando de uno por su nombre, ¿va? Porque le ponen hasta mal escrito el nombre, ¿va? De esto. Entonces, si uno usa un nombre distinto, puede ser que pueda ser una identificación de persona y que obviamente eso está inscrito en el RENAP, porque se hace una escritura pública donde también se establece como el nombre que comúnmente es conocido entre familiares y amigos y algunas actividades que realiza, entonces se identifica. Entonces ya queda registrado ese otro nombre que también utiliza. Y puede también la persona optar por un cambio de nombre. Lo ha usado tanto tiempo, entonces que mejor prefiere ya no quiero aparecer con ese nombre, solo quiero ¿va? Este es el que yo prefiero. Entonces, esas son situaciones distintas, ¿verdad? En el cual están también reguladas, como dice usted también, mi estimado, en el Código Civil. Pero en este caso, ese uso de nombre público es usualmente para ocultar algo, no darse color, o porque efectivamente ya lo identifican en cierto caso, en ciertos delitos, ya los identifican, ¿verdad? Entonces le digo, no son pocos los casos de personas que se dedican al narcotráfico o algo así, que ellos se cambian nombre precisamente para eludir un poco la justicia, ¿verdad? Entonces ahí sí, como le digo, es la agravante que específicamente está en el segundo párrafo. Si el uso de nombre supuesto tuvo por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular. Como le digo, esto no sucede solo aquí en Guatemala. En otros países se han encontrado personas que a través del uso de nombre supuesto están tratando de evadir una pena que ya se le fue impuesta, pero como no se identifican como tal, no pueden hacerlo. Porque obviamente él puede decir que se llama así y todo lo demás, pero
habrá que identificar plenamente a esa persona para ver si es esa o es la otra. ¿Ah? Y obviamente hay formas de identificarlo. Por ejemplo, normalmente es con las huellas dactilares. Eso es una forma también de que ya está establecido, pues, para identificar una persona, ¿va? Con sus huellas dactilares, que quedan registradas en muchos lugares para practicar ese peritaje. Entonces, a eso se refiere. Entonces, en este caso, como ya habíamos mencionado, sí hay un elemento normativo. Elemento normativo es usarlo públicamente, usar un nombre supuesto públicamente, no en relaciones privadas o familiares, sino que él así se está identificando en todas partes a donde él vaya, precisamente con ese nombre. Y obviamente en este caso, no sé si hubiese alguna duda respecto a este 337 o algo que tendríamos que aclarar. Obviamente el delito no tiene resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Catherine Medina. Sí, solo el segundo párrafo se incluiría dentro de los elementos. No. No, ok. No. Eso es agravante, como ya les decía yo. Ok. Se incluye el Estado como sujeto pasivo. No, lo que pasa es que todos somos sujetos o podríamos ser en un momento determinado, o sea que es prácticamente la población, porque de alguna manera se está negando la identidad de esa persona. Entonces todos somos. Cuando ya el delito va dirigido a provocar un perjuicio al Estado, entonces ahí sí sería el Estado ¿cómo se llama? El sujeto pasivo. Entonces ahí la población, todos podríamos ser sujetos o tener ese problema, ¿verdad? Con alguien que ande usando nombres que no son, que se identifiquen de manera distinta, ¿verdad? Así es como entra esto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, el siguiente es un poco más amplio. Es un delito que es de la lectura, el 338. Miren todo lo que ahí se está regulando. Entonces, el uso ilegítimo de documentos de identidad. Por favor, alguien que lea el 338. Artículo 338. Uso ilegítimo de documento de identidad usada como propio pasaporte, cédula de identidad o cualquier otro documento legítimo de identidad ajena, sea sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien se lleve a otro para que utilice su propio pasaporte, cédula de identidad o documento legítimo de identidad. ¿Todavía falta? Eunice. Si quiere lo puedo leer, Yorick. Sí, lo que pasa es que no sé si la persona ya no pudo seguir leyendo, lo que pasa es que de alguna manera fue modificado, porque dice documento legítimo de identidad. Antes sí sea cédula, pero ahora la cédula ya no existe, ¿verdad? Entonces, por favor, Eunice. Ok, quien usare como propio pasaporte o documento legítimo de identidad ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien cediere a otro para que lo utilice su propio pasaporte o documento legítimo de identidad. La sanción se incrementará en la mitad cuando el uso ilegítimo del documento de identidad sea para fines electorales. Si el delito es cometido por funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora,
de votos, funcionario o empleado del Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral. Se le aplicará, además de la pena, la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe. Bueno, como le digo, eso obviamente se fue modificado, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Este artículo, porque ya le digo, cédula de vecindad, pues ya no se utiliza desde hace algún tiempo. Entonces, de alguna manera, esto fue reformado oportunamente, ¿no? Precisamente por estas circunstancias, ¿no? Por eso hablan de ilegítimo de documento de identidad. Entonces, obviamente, pues ahí ya es bastante comprensible, ¿verdad? Y este delito muchas veces en ocasiones se ha cometido o lo han cometido sobre todo en la embajada. Pensemos en la embajada americana más que todo, pues, porque es donde más gente va. Y es que hay veces que la persona se ha ido ilegalmente del país y se va. Y de repente lo encuentran que no está legalmente en Estados Unidos y obviamente es deportado o viene retornado al país. Obviamente su nombre y su identificación ya están plenamente registradas en la embajada y todo. Y entonces en muchas ocasiones ellos se ponían un nombre, utilizaban un documento o una identidad distinta de un su hermano o de un su primo o algo así, para que para aparecer como una persona distinta e ir nuevamente a la embajada a solicitar, no solo cuando han sido retornados o deportados, sino a veces cuando ya se les ha negado la visa, ¿verdad? Que van y tratan nuevamente de hacerlo. Y ahí es donde pueden utilizar un documento o un pasaporte. Recuérdense que lo único que se habla es pasaporte o documento legítimo de identidad. Ambos documentos son documentos de identidad. Claro, si están en el extranjero, el documento de identidad no van a poder utilizar el DPI. Tienen que utilizar su pasaporte. Obviamente, si están en Guatemala, se van a identificar con el documento del DPI. Se identifican con su nombre y el DPI es lo que los acredita. Entonces, como le digo, tanto el uno como otro son documentos de identificación. Uno para el extranjero y otro para utilizarlo aquí en Guatemala. Como les digo, allá tienen que usar a puro tubo el pasaporte porque cualquier otro documento no les serviría. Me sale o me suena hacerles una pregunta. ¿Cómo queda entonces, o cómo quedaría una licencia de conducir? ¿Caería en esta categoría? Sí, porque, o sea, es pasaporte, es el que menciona ahí, pero el documento de identificación realmente no sé si se refiere solo al DPI, porque igualmente la licencia sí lo identifica. Claro, en un banco no se la aceptan para cambiar un cheque. Ay, ¿por qué será? Por lo mismo, pues, le digo, Que no es pero un documento de identidad. La licencia solo acredita que usted tiene usted puede manejar. y está autorizado para manejar. Entonces, claro, tiene Entonces, su nombre, pensaría que no. incluso tiene su licencia, tiene también el número de DPI, hasta lo tiene, ¿verdad? Tiene esos dos, pero no es un documento precisamente de identidad. No cae dentro de ese genérico. ¿Qué clase? Claro, hay algunos dicen, bueno, solo tengo licencia. Bueno, no importa, démela. Y entonces ellos lo utilizan y ponen el número de DPI o algo así y lo utilizan. Pero oficialmente, el único documento de identificación personal es, tal y como digo, el DPI. Ese es el único documento. Como en su oportunidad fue la cédula de vecindad,
era la cédula, obviamente, la que se utilizaba, pues. Entonces, por eso es que cualquier otro documento, como dice usted, en los bancos no se lo aceptan, porque eso no acredita su calidad o su identidad. Eso no lo acredita. Esa es la razón. Entonces, así como abogados, pues vayan ustedes también teniendo y formando estos criterios legales que hay acerca de ciertos documentos que ustedes utilizan, ¿verdad? O que se utilizan precisamente en estos casos. Entonces, en cuanto al segundo párrafo, que también debe llamar la atención, igual sanción se aplicará a quien cediere a otro para que lo utilice su propio pasaporte o documento legítimo de identidad. Hay un dicho muy popular respecto a esta circunstancia. Hay otros delitos que también lo tienen, pues, situaciones similares, pues, pero coloquialmente nosotros tenemos un dicho para esto muy popular. ¿No les suena algo al leerlo? ¿No les suena algo? En este caso, el segundo párrafo dice, él está cediendo, él está diciendo, aquí está, utilízalo. Aquí está mi pasaporte, úsalo, no importa, hombre, no tengas pena. ¿No recordarán ustedes algo así? ¿Nadie lo recuerda? ¿O le suena? Bueno, usualmente nosotros utilizamos un dicho coloquial que dice, hechor y consentidor tienen pena por igual. Al hechor o al que ande usando el uso legítimo y consentidor es el que se lo presentó, porque él está consintiendo de que él lo use. Entonces ahí es donde se da precisamente ese dicho, ¿verdad? Hechor, o sea, autor y consentidor tienen pena por igual. Él no cometió el delito, pero él estuvo de acuerdo para que se cometiera y seguramente andaba ahí. Él andaba también ahí y eso de alguna manera también está regulado en el código, solo que ahí tiene que haber un concurso de voluntades o también o consentimiento. Cuando leyeron eso no se recuerdan precisamente en cuanto a la autoría, que de alguna manera también tiene este caso. Miremos el artículo 40 del Código Penal. Recuérdese que responsabilidad penal cae en los autores y los cómplices. Pero para ser cómplice también se necesita también ciertas condiciones. Miremos el artículo 40, por favor, y alguien que lo lea. ¿Alguien me escucha ahí o no me están escuchando? A ver, Johanna. Artículo 40. Si el delito cometido fuere más grave que el concertado o de igual gravedad, pero de distinta naturaleza, o complicado por otros delitos, los partícipes extraños al hecho responderán por el delito concertado y cometido, y solo por el cometido sin concierto, en cuanto hubiere podido ser previsto de acuerdo con los principios generales. Si el delito cometido fuere menos grave que el concertado, responderán solo por el primero. Bueno, aquí es de alguna manera una regla que debe haber concurso de voluntades y concurso de acciones para ser corresponsables. Concurso de voluntades es que ya concertamos y nos pusimos de acuerdo en ir a asaltar a alguien. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, prácticamente la persona
Hay una persona que ejecuta todo el acto y otro que está ayudando. Por ejemplo, en esos motoladrones, o también hay también sicarios, ¿verdad? Que uno va manejando y el otro que va atrás va a ir a dispararle a la persona. El otro se no da la obligación de manejar y ponerse a la par del carro. El otro saca la pistola y obviamente le dispara. En ese caso hay concurso de voluntades porque los dos estaban de acuerdo en que iban a matar, y concurso de acciones porque de alguna manera la persona pues llevó el vehículo hasta el lugar donde se podía el disparar. Si lo vemos así literalmente, habían casos en que nosotros nos ponían a analizar ese momento, en el que nos hacían la pregunta, ¿verdad? Si el piloto de la mota tiene responsabilidad en la muerte, si debe responder por la muerte de esa persona, o el asesinato en todo caso, si él debe responder por eso, cuando él no realizó ningún acto en que pudo haber estado en riesgo la vida. Yo manejé la moto, el que disparó fue él, yo no tengo que ver con la muerte de él, a mí no me van a perseguir por eso. Podría ser el argumento, pero aquí establece claramente de que habrá corresponsabilidad, serán coautores cuando el hecho, ¿verdad? Ya estábamos de acuerdo en cometer ese delito. Entonces, él también va a ser responsable de la muerte, aunque no haya utilizado ningún arma, ni haya puesto en riesgo la vida. Yo todo lo que hice fue conducir el vehículo. Yo no tuve nada que ver con la muerte. A él acúselo del asesinato, pero a mí no. Entonces, en este caso, hechor y consentidor. Ya estábamos de acuerdo en que íbamos a matar. Yo contribuí esto. Ahora bien, dice, otros de los partes extraños al hecho responderán por el delito concertado y cometido, y solo por el cometido sin concierto en cuanto hubiera podido ser previsto. Se había posibilidades de prevenir de que eso pudiera ser, será responsable. Si él no lo pudo ver o no lo pudo prever, él no tendría responsabilidad. Entonces, en este caso también de alguna manera estamos hablando del hechor y consentidor. Él no mató, pero consintió que el otro lo matara y estaba de acuerdo porque se hizo con concierto. Concierto tampoco va a ser las canciones que van a cantar en esos shows que hacen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir concierto ustedes? Para que no se vayan a confundir. Cuando hay dos o más cantantes en un mismo show, sí, hay un concierto. ¿Qué quiere decir concierto? Ponerse como de acuerdo. Sí, concertación, exactamente. Cuando hayamos concertado, pues nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? Que íbamos a matar. Entonces, en este caso, tanto el hechor, el que disparó, como que él consintió y estaba de acuerdo en realizar las acciones, pues obviamente tendrán la misma responsabilidad. Ahí es donde se aplica ese principio, como les digo yo, que coloquialmente nosotros decimos, hechor y consentidor, ¿verdad? Que a veces también en la casa nos resultaba cayendo, pero si yo no hice nada, si el que hizo tal cosa, pues sí, pero vos estabas de acuerdo con él para hacerlo, así es que no estés hablando babosadas. Hechor y consentidor también te caen tus cuentazos, patojo baboso, porque estuviste de acuerdo en que se hiciera eso. Entonces, aquí precisamente cabe precisamente en ese hecho. Hay concierto de voluntades y concierto de acciones para cometer ese delito. Bien, ahora, en cuanto al tercer párrafo, la sanción se incrementará en la mitad cuando el uso legítimo del documento de identidad sea para fines electorales. Entonces, prácticamente, aquí son agravantes, exclusivamente agravantes, en el tema en el incremento a lo que es la sanción o la pena. Y obviamente, el agravante es si la persona es funcionario público del Tribunal Supremo Electoral o integrante de cualquiera de esas mesas.
entonces ahí obviamente es una agravante. Y obviamente, además del incremento de la pena, se le aplicará más la pena la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe. O sea, será inhabilitado y ya no podrá ejercer cargo público o el cargo que tenía al cometer ese delito. Entonces, como le digo, prácticamente del tercer párrafo y el cuarto, los dos últimos, son únicamente agravantes por la calidad de funcionario o empleado público que tiene y porque el asunto se refiere a situaciones o fines electorales. Eso es. Licenciado, este sería un delito de resultado. Si nosotros vemos en esos dos primeros, no hay resultado. Y si vemos en las agravantes, tampoco veo yo resultado. Yo no veo resultado. Volviendo al tipo, el que sea legítimo lo hace elemento normativo. Uso ilegítimo de documento de identidad. Quien usare como propio pasaporte o documento legítimo de identidad ajena. Bueno, pensemos ese documento legítimo podría ser un elemento normativo, pero lo que pasa es que está nada más identificando el documento. Dice usar como propio pasaporte o documento legítimo de identidad ajena. O use un documento legítimo de identidad ajena. Que el documento sea legítimo, que sea válido, ¿verdad? Porque si es falsificado, ahí no habría delito. No, ese es otro tipo, pues. Sí, ahí sería un documento falso, ¿verdad? Ahí no tendría delito. Ese era por eso yo le quería decir eso, porque yo también cuando lo leí el otro día me quedé pensando que sí de plano, ¿verdad? Porque si es lo que le estoy, pues sí, lo que estamos expresando. Exactamente. Lo que caía ahorita para decirlo es que el otro ya tiene tipo, ¿verdad? Que es el uso de documento falsificado. Exactamente. Pero por eso le decía, el hecho de que sea legítimo de identidad puede ser, ¿verdad? Puede ser también un documento falsificado o que se haya encontrado esa de ese DPI y lo ande utilizando. Lo ande utilizando, ¿verdad? Que utilice ese documento de identidad. El documento es legítimo, ¿verdad? Ajá. Documento legítimo de identidad ajena. Que use. Sí, que se lo haya encontrado y lo ande usando. Sí, pues, lo han encontrado. O si fuera falso, pues obviamente ahí no, ahí él falsificó. Y es falsificación de documentos, pues. Ese es otro delito. Falsificación de documentos. Muy bien. ¿Debes? Entonces, esto es precisamente, no tiene elemento normativo. La calidad del documento que use, que es ajeno, tiene que ser legítimo, porque si es falso, obviamente, pues no sería ese delito, porque es un documento falso. Entonces, ahí es donde cabe precisamente esta circunstancia. Bien, el siguiente es más sencillo y es algo que incluso se ve con cierta frecuencia, ¿verdad? Aquí en Guatemala, o bueno, otros países también lo hacen, pues, pero hay un hecho reciente respecto a esto. Miremos el 339, por favor. No sé, ¿quién? No, dale, Andrea.
Sí, pues, o sea que ya la pena está incrementada. Ya no son 500, los 2.500. Entonces dice, quien usare pública e indebidamente traje o uniforme de una institución a que no pertenezca. O sea, usare pública e indebidamente. ¿Qué serán esos dos calificativos? ¿Sería el elemento normativo? Ahí serían, obviamente, elemento normativo, pública e indebidamente, ¿verdad? Se utiliza ese uniforme. ¿Qué pasaría como ya se está utilizando mucho en esas fiestas de Halloween, como dicen, que no es nuestras fiestas, son fiestas de otro lado, y alguien se disfraza de policía? ¿Tendrá el mismo efecto? Que va a una fiesta disfrazado, si llega él disfrazado de policía o de soldado, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? ¿Será delito en ese caso? No, no tenía esa finalidad, ¿verdad? Simplemente era diversión, ¿verdad? Entonces, pública e indebidamente traje o uniforme de una institución que no pertenezca, o insignias o condecoraciones que no estuviera autorizado para llevar, o sea, aquellas condecoraciones que tienen los pechos, los temas. Como les digo, ¿qué delito o qué circunstancia han oído ustedes respecto a esto, el uso indebido de uniformes? Licenciado, como los que se disfrazaron de policías para atacar a la fiscal recientemente del Ministerio. Exactamente. Y que, como digo, es muy frecuente que personas así, delincuentes, tengan uniformes y los utilicen. Ya han sido capturados varias personas con uniformadas y que no pertenecen a la institución. Así como también en los allanamientos o registros o allanamientos que han hecho en algunas casas, han encontrado los chalecos de la Policía Nacional, los uniformes de policías, ¿verdad? Ahí es donde se han encontrado, porque dicen que la compra de estos uniformes no necesita ningún requisito, solo tiene que ir a la tienda y pagar y ustedes le dan un uniforme, y que obviamente no hay control para el uso de esos uniformes, ¿verdad? Del uso indebido. Obviamente, si acaso a estas personas las capturan, además del asesinato, también tendría que sancionárselas, o también tendría que imputarles o sindicarles del delito de uso indebido de uniformes e insignias, ¿verdad? Tendría que sancionarse porque es un delito aparte de lo que efectivamente realizaron. Entonces, eso es, ¿verdad? Usar pública e indebidamente traje o uniforme. Obviamente, eso es la acción, ¿verdad? Usar pública e indebidamente traje o uniforme de una institución a que no pertenezca. Eso es precisamente la acción o insignias o condecoraciones que no estuviera autorizado. Entonces, en ese caso, precisamente, son las acciones que implican ese delito, porque su nombre lo dice, uso indebido de uniformes e insignias, ¿verdad? Ya sea que use uniformes o use insignias que no tenga autorización para utilizar, en este caso, ese delito. Entonces, como le digo, por la práctica y que normalmente o regularmente miremos estos delitos, pues los hace muy fácilmente de identificar o saber qué es lo que está pasando en esos casos, ¿verdad? Entonces, no sé si tuviera alguna pregunta o alguna duda respecto a este 339. Como le digo, estos delitos. Sí, yo creo que esos son delitos bastante sencillos, solamente tener claridad en algunos aspectos que de alguna manera creo que haberlos indicado, y yo creo que ahí terminaríamos con la clase, y el día jueves, que espero verlos presencialmente, pues continuaríamos con el tema del monopolio, que son delitos, como le digo, son muy especiales y que obviamente hay normas de carácter internacional, precisamente, que actúa contra el patrimonio, contra el monopolio o con la especulación. Hay convenios internacionales de esto. Andrea.
pero tenía una duda que le quería. Tengo una duda, ¿no? Tengo una duda. Es propagación de enfermedad en plantas. Dice quien propague una enfermedad en animales o plantas peligrosa para la riqueza pecuaria o agrícola. ¿Cuál sería el resultado? Y plantas. Pues solo el hecho de propagarlas o estar infectando animales, pues, pero no dice que se pudiera morir por usar perjuicio ni nada, simplemente dice el hecho de estar propagando las enfermedades en plantas o animales. Sí, exactamente. El artículo propagación culposa. Si el delito a que se refiere al artículo anterior fuera cometido culposamente, el responsable será sancionado con... simplemente, pues obviamente, podría analizarse porque podría haber imprudencia, ¿verdad? Negligencia o impericia. Sí, en cuanto a la propagación culposa. Si la propagación de la enfermedad fuera culposa, o sea, por esos factores, entonces sí es un delito culposo. Aparte, sí lo tendríamos que analizar en este caso. Sí, exactamente. Hubo la enfermedad aquel del café que fue famosa aquí en Guatemala y todavía hay residuos de esa enfermedad. ¿Sabían ustedes que no creo cuál es la enfermedad esa? Ahorita se me escapó el nombre de esa enfermedad. Roya. Roya, exactamente. ¿Saben ustedes que esa enfermedad se propagó culposamente? Fueron algunas personas a visitar ciertas plantaciones o caficultores allá a Colombia y cuando vieron la producción y toda la cuestión, dice que alguien se palanqueó algunas semillas sin darse cuenta y se las echó a la bolsa y las vino a reproducir a Guatemala. Lo único que no sabía este personaje es que tenían roya o estaban infectadas de roya, ¿verdad? Y que de alguna manera afectaba eventualmente la producción. Y así fue como ingresó hace muchos años el tema de la roya aquí en Guatemala, precisamente en esa forma culposa. Diana Solís, Diana Sofía Rodríguez. Solís. No. Hola, licenciado, buenas tardes. Lo mío no tiene que ver con la clase en sí, pero... entonces ahí nos vemos el otro día, gusto verles. No, o sea, no es de la clase de hoy, sino que... La de mañana. Según yo lo iba a ver hoy, ¿verdad? Y quería consultarle algo sobre mi examen en persona, pero no sé si vamos a ir mañana a la U para ver si hablamos de eso ahorita o si vamos mañana a lo yo digo que si no hay actividad, yo creo que sí, podría ser que mañana nos vemos y con mucho gusto lo atenderé, ya sabe. Usted sí está ahí igual en la U, ¿verdad? Exacto, pero yo no estoy hoy en la U porque... No, o sea, mañana está ahí. Yo todos los días. Yo todos los días estoy castigado de la U. Sí, es que yo tengo la maldición de que desde que entré a la universidad no he podido salir y ahí siempre me mantengo. Sí, es que le quería consultar algo, pero como no hay como dónde comunicarnos, pues no sé si... Entonces mañana lo molesto por ahí. Gracias, licenciado. Vaya. Eric. Licenciado, yo solo quería consultar si pudiéramos tener un repaso el jueves. Va. Vamos a platicar de eso entonces el jueves. Con mucho gusto. Yo les aviso. Giselle también tiene la mano levantada o está pidiendo la otra botella. Solo con una del licenciado porque recuerda que en la clase anterior mencionó de que si no había resultado o elemento no se ponía. Entonces, así como el formato se deja en blanco o y una vez lo quitamos. Solo puedes decir ahí no hay resultado o de acción. Solo no hay resultado. Sí. No hay elemento de acción. Ok. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Chau, adiós, bye. Catherine, ya. Nolik, solo quería preguntarle, así como en el caso del 341,
y el 342A, que son por numerales, tomamos cada uno como diferente, o sea, los vamos dividiendo, o en uno solo colocamos todos. Sí, porque son diferentes. Ok. Eso se hizo porque eran delitos distintos, pero para no alterar el orden de la numeración y llevarlo todo corrido. Y podría colocar como 342A.1. Sí, A o B. Ok. Y en el caso de que los delitos incluyan dentro del mismo delito, como es el 347C, que tiene un apartado que le digo que sería como atenuante, supongo yo, que dice: si lo hiciera por culpa se impondrá prisión de 6 meses a 1 año, se colocaría como que es culposo y doloso, o no se toma en cuenta. ¿Cuál dice? El 347C. 347C, responsabilidad del funcionario. Las mismas penas indicadas en el artículo anterior se aplicarán al funcionario público que aprobare la instalación de una explotación industrial o comercial contaminante o consintiere su funcionamiento. Si lo hiciera por culpa. Es que lo que pasa es que ahí es doloso y el culposo es si acaso fuera por culpa, ¿verdad? Entonces lo que se analiza es únicamente el doloso, porque hay doloso y culposo. Ok, muchas gracias. Vaya. Solo una última pregunta: ¿los artículos se entregan el día 19 o...? Después del examen los vamos a recibir. O sea, no inmediatamente después, sino que despuesito después del examen, porque ahí tenemos los exámenes y todo para andar acarreando y los trabajos no podríamos hacerlo. Ahí les aviso el jueves el día exacto. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Bueno, Yasmín, Isel, María, Rebeca.